En un mundo legal cada vez con mayores retos, 5 de las firmas boutique de abogados más importantes de Colombia deciden dar un paso transformador. Así nace Signature Legal Group, una alianza de talentos especializados, donde el conocimiento, la experiencia y la excelencia se combinan para liderar distintas áreas de práctica, incluidas derecho penal económico, tributario, gestión patrimonial y familia, competencia, comercio exterior, laboral, fusiones y adquisiciones y mercado de capitales. Juntas ofrecen una propuesta de valor integral, con alto grado de especialización en el sector legal. En Signature Legal Group, nuestros clientes encuentran una experiencia de servicio personalizada y de la más alta confiabilidad, porque entendemos que cada reto necesita soluciones rigurosas, oportunas, pertinentes y efectivas. Hoy, le damos la bienvenida a Signature Legal Group. Buenos días a todos. Mi nombre es Catalina Plaza, soy socia de la firma MPB Abogados y Compañía. Para mí es todo un honor darles la bienvenida a este espacio que hemos preparado para ustedes en el marco de la alianza estratégica Signature Legal Group, que reúne a 5 de las firmas boutique más importantes de nuestro país. Hoy tenemos un invitado muy especial y amigo de nuestras firmas, el doctor Juan Camilo Restrepo, quien nos hablará junto al doctor Mauricio Plazas Vega una visión básica y accesible sobre la hacienda pública en general y la colombiana en particular, de modo que sus diversas temáticas relacionadas con el ingreso, el gasto y la deuda pública puedan ser comprendidas sin dificultad por cualquier persona interesada en ellas. El doctor Juan Camilo Restrepo es doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de París y realizó estudios en Derecho Económico en la London School of Economics. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y privado. Ha sido ministro en 3 carteras diferentes: Minas y Energía, Hacienda y Crédito Público, y Agricultura y Desarrollo Rural. También se desempeñó como senador de la República y fue embajador de Colombia en Francia, destacándose por su labor diplomática y su conocimiento profundo en asuntos económicos y jurídicos. En el ámbito empresarial, fue presidente de la Comisión Nacional de Valores y gerente comercial de la Federación Nacional de Cafeteros, aportando desde allí a la modernización del sector financiero y agrícola de Colombia. Su carrera académica incluye la docencia en prestigiosas instituciones como las universidades de Los Andes, Externado de Colombia, Pontificia Javeriana y Sergio Arboleda, así como profesor visitante en la Universidad Federico II de Nápoles, Italia. Es reconocido por su integridad, rigor intelectual y compromiso con el servicio público. Bienvenido, doctor Juan Camilo Restrepo. Por su parte, el doctor Mauricio Plazas Vega es el socio fundador de MPB Abogados. Es un abogado egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en el año 1979, doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, España, y doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Exconciliario, colegial honorario y profesor emérito y honorario del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Catedrático con más de 40 años de experiencia en universidades de Colombia y del exterior. Plazas Vega cuenta con experiencia profesional de más de 40 años en el asesoramiento y representación de clientes colombianos y del exterior, tanto del sector público como privado. Además, es actualmente conjuez de la Corte Constitucional y ha sido por varios años conjuez del Consejo de Estado. Bienvenido, doctor Plazas Vega. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este conversatorio. Y la primera pregunta que les quisiera hacer a nuestros contertulios es: ¿cómo ven ustedes el déficit fiscal en Colombia? Bueno, primero que todo quiero manifestar mi complacencia de estar en esta reunión con las cabezas de las firmas que han organizado este importante grupo Signature, donde convergen tantas experiencias profesionales y tantas capacidades como las que ofrecen cada una de las firmas en sus especialidades. Con el doctor Mauricio Plazas hemos publicado recientemente un libro que se llama
la encrucijada de la hacienda pública. Cada uno de nosotros tenía o tiene diversas publicaciones, muchas de ellas con un marcado y detallado énfasis académico. En esta ocasión hemos querido, digamos, poner en un lenguaje sencillo, pero con mucho rigor, y un lenguaje sencillo, accesible a cualquier persona que se interese por la hacienda pública, la situación actual de nuestras finanzas públicas en Colombia. La pregunta primera tiene que ver con el déficit fiscal. Quiero comenzar por decir o repetir lo que dijo Fedesarrollo hace pocas semanas en uno de sus informes. Fedesarrollo, cito la fuente, dijo que el déficit fiscal que estamos viviendo es el tercero más alto en los últimos 120 años. Creo que eso lo dice todo, y muestra un gran desarreglo que se está presentando en la marcha de las finanzas públicas. Ese altísimo déficit, que ya se acerca al 7% del PIB, es el resultado de muchos factores. En primer lugar, un desplome grande de los recaudos asociados a su turno al comportamiento rezagado y deficiente de sectores como el manufacturero y el minero energético, que son muy importantes en la recaudación, pero también un aumento desaforado de gastos, sobre todo gastos corrientes y gastos primarios que se llaman, que viene experimentándose en este gobierno. Esa conjunción de factores, caída de recaudos y bajos índices y altísimos índices de gasto corriente, pues está llevando a una situación de déficit bastante explosiva, sobre la cual no se han tomado medidas de fondo hasta el momento, fuera de algunos anuncios de aplazamientos de gastos, y el aplazamiento de gastos es un simple dilatar la solución de los problemas, pero las soluciones de fondo estamos a la espera de que se presenten y que se ejecuten. Bueno, realmente la situación del déficit fiscal es dramática en Colombia. Y para ilustración de quienes nos están viendo y escuchando, pues el déficit, para decirlo en términos muy simples y sin ahondar, pues una diferencia negativa entre los ingresos y los gastos, y estamos hablando del déficit de la nación. El año pasado, 2024, cerramos con un déficit del 6,8% del Producto Interno Bruto. Y según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, si nosotros consideráramos también el rezago, que está comprendido básicamente por los gastos comprometidos pero no ejecutados y por los gastos causados pero no pagados. Si se incluyera esto, el déficit llegaría al 7,2% del PIB. Y para que esto para que tengan un contexto claro sobre esto, miren ustedes que en la pandemia el déficit fiscal en el primer año fue el 7,8% del PIB y en el segundo año fue el 7,1%. De manera que nosotros estamos por encima del nivel del déficit del segundo año de pandemia. Por otro lado, antes del gobierno actual, nosotros veníamos con un déficit fiscal que incluso bajó del 3% del Producto Interno Bruto, estuvo en el 3%, un poco más del 3%. Lo que se dice es que debe ser idealmente nunca más del 3%. Estamos en el 7,2%, pues eso es gravísimo.
Y como decía Juan Camilo, no solamente se sigue sin hacer nada. En el año 2025, en el periodo de enero a marzo, con corte a marzo, el Comité Autónomo encontró que debiendo ser el déficit en esta primera parte del año del 0,2% del PIB, déficit tolerable, llegó al 0,9% del PIB, con lo cual estamos, es decir, en lugar de 3 billones, 16 billones de pesos, más o menos, es el déficit en solo este lapso. Bien, eso lo pongo de presente porque el problema más grave del país es ese. Y lo del déficit fiscal, como decía igualmente Juan Camilo, es consecuencia de una serie de factores como las caídas en los recaudos tributarios, los excesos en el gasto, en fin, pero seguramente eso lo vamos a tocar ahora. Bueno, muchísimas gracias. Es claro entonces que el país está afrontando un déficit fiscal intolerable en este momento, generado por caídas importantes en el recaudo sumado a grandes gastos en el actual gobierno. Siguiendo, quisiera preguntarles por qué hablan ustedes en el libro de la falta de sinceridad y transparencia en la hacienda pública nacional. Doctor Juan Camilo. Bueno, la teoría de la hacienda pública en todo el mundo y del derecho presupuestal siempre han predicado que la sinceridad y la transparencia son unos atributos que debe tener la buena marcha de las finanzas públicas. Cuando las cosas van mal, como están yendo en Colombia, usualmente están rodeadas de oscuridad, de transparencia, de informaciones a medias, de verdades recortadas, y eso dificulta la función que debe ejercer el Congreso, la academia, los medios y la opinión pública, denunciando lo que va mal y proponiendo correctivos. Si como van las cosas no se informa bien y a tiempo, entonces los resultados son una opacidad y una tardanza en los correctivos, que es lo que estamos viviendo. En Colombia hay un aparataje institucional muy interesante, que ojalá se mantenga, pero no solo que se mantenga, sino que se ponga cuidado de lo que está sucediendo al interior de las finanzas públicas. Ese instrumental, por ejemplo, contiene lo que se llama la regla fiscal. Las finanzas públicas en el mundo contemporáneo no se manejan solamente por intuiciones o por improntus de los que tienen autoridad para tomar decisiones fiscales, sino que hay unas normas objetivas a las cuales deben sujetarse. Esas normas objetivas en Colombia, una expresión la llamada regla fiscal. La regla fiscal no existía vino a ponerse en aplicación por primera vez con las llamadas reglas objetivas de las finanzas públicas no hace más de 20 años. Y entonces no hay el suficiente reconocimiento y claridad por parte del gobierno y está rodeándose todo de una gran opacidad. Por ejemplo, el año pasado, el 2024, se incumplió la regla fiscal, lo cual tiene repercusiones malas en los mercados y gravosas en toda la percepción que de Colombia existe. Pero entonces, en vez de reconocer ese hecho con claridad y con transparencia, se hicieron una serie de piruetas y de maquillajes fiscales que condujeron a que la regla fiscal se cumplió, pero solo formalmente, no materialmente.
Y este año parece que se está repitiendo el mismo ejercicio. La opacidad está rodeando el manejo de las finanzas públicas. Y es una lástima porque a mayor opacidad, menor celeridad en las soluciones. A menor transparencia, más tardanza en las soluciones de fondo. Y eso desafortunadamente es lo que parece que estamos viviendo. Todas las cifras, no solo las del déficit fiscal, los rezagos, los recaudos, todo se está convirtiendo en un juego como para justificar por parte del Ministerio de Hacienda lo que va mal. Y en esa labor de justificación se va el tiempo, se van los meses, y este es el momento en que, fuera de unas titubeantes medidas de aplazamiento de algunos gastos, no se han tomado ninguna medidas de fondo, ni en el lado del gasto ni en el lado de los ingresos. Esas son las falencias que le imprime a nuestro sistema la falta de transparencia y de claridad. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Doctor Plaza. Bueno, sí, realmente para cualquier país y para el nuestro en particular, la falta de transparencia y veracidad y sinceridad en el presupuesto público es de enorme gravedad. Les voy a comentar lo siguiente. Ya tanto Fedesarrollo como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal pusieron la alerta de cómo para esta vigencia presupuestal de 2025 los ingresos estimados están inflados en cerca de 34 billones de pesos y los gastos están subestimados en cerca de 28 billones de pesos, lo cual hace llegar a cifras escalofriantes de 60 billones de pesos de mayor deterioro, todavía mayor deterioro del déficit fiscal. Pues eso pone de presente lo siguiente, y es que el país tiene que darse cuenta de esto. Ahora, en medio de esta tragedia yo he notado, y es que eso es muy importante, y es que la gente ya se está acostumbrando a que sí hay que fijarse en el presupuesto y sí hay que fijarse en la hacienda pública y en lo que está pasando. Pero miren esto, si el presupuesto de ingresos está inflado, por ejemplo, en este caso que les pensó, 34 billones, eso induce a que los compromisos de gasto también estén inflados. Entonces eso induce mayor gasto público. Esa es la situación. Una falta de sinceridad en las cuentas y en el presupuesto agrava enormemente el problema del déficit fiscal. Pero además esto no es un tema práctico, no es un tema simplemente de política, no. Esto es un mandato del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Hay dos principios en el presupuesto público que este gobierno en particular ha incumplido aparatosamente. El primero es el principio llamado de homeostasis presupuestal. ¿Eso en qué consiste? Consiste en que la estimación de los ingresos para el presupuesto tiene que ser acorde con el comportamiento del crecimiento de la economía. Y miren esto, los ingresos presupuestados para el año 2025, estimados con un incremento del 20%, y la economía en 2024 creció el 1,7%. Entonces, ¿cómo puede ser eso posible? Ahora, el principio de coherencia macroeconómica dice que el gasto público que se incluya en los presupuestos debe tener un incremento acorde con lo que se estima que va a ser el comportamiento de la macroeconomía en el país. Y con estos antecedentes, si tenemos aumentos de gasto público de 17 y más por ciento, frente a un comportamiento de la economía con crecimiento, como les dije, del 1,7%. Para que ustedes lo miren, en el año 2022, el crecimiento de la economía, el primer año pospandemia fue cerca del, o segundo año fue como el 6,7% del PIB. Después en el 2023, que es el primer año ya de este gobierno, después de posicionado,
la economía creció el 0,6% del PIB. En el siguiente año creció en 2024 el 1,7% del PIB. ¿Cómo se pueden presentar cifras presupuestales de esos niveles con esos comportamientos del crecimiento de la economía? Bueno, muchas gracias, doctores. Pues hablando de las deficiencias del presupuesto ya comentadas por ambos, ¿cómo ven entonces ustedes el comportamiento real de los ingresos y gastos del Estado colombiano? Bueno, el comportamiento real de los ingresos y gastos podemos resumirlo de la siguiente manera. Los gastos que se llaman primarios, que son los gastos normalmente asociados al funcionamiento del Estado, están creciendo 5 o 6 veces más rápido y en mayor proporción que lo que están subiendo los ingresos. Y los ingresos a su turno, pues están golpeados por deficiencias y por dolencias de los sectores contribuyentes importantes, pero además están sufriendo porque se ha golpeado por las finanzas públicas inclementemente ciertos sectores que usualmente son contribuyentes importantes. Ya mencioné la manufactura, ya mencioné el sector minero energético, que están ambos de capa caída. Entonces, ese bache, ingresos a la baja y gastos corrientes al alza, pues está llegando a estos déficits monumentales que estamos teniendo, al incumplimiento de la regla fiscal y a la confusión en las medidas a tomar. La conclusión o el deseo que se está viendo por parte del gobierno ante esta situación es aplazar algunos gastos, pero resulta que aplazar un gasto en la mecánica presupuestal no quiere decir más que pasar el problema de un año a otro, porque si usted aplaza un gasto este año, ¿no?, y no lo recorta, entonces pasa como una reserva de apropiación para el año siguiente, desplazando el margen de gasto que estaba previsto para el año subsiguiente. Pero además una cosa que también se empieza a vislumbrar, un deseo del gobierno de prácticamente echar por decreto o por decisiones administrativas reformas tributarias sin pasarlas por el Congreso, rompiendo así una regla de oro de las finanzas públicas vieja de 200 años que dice que los impuestos los vota la representación nacional en el Congreso. Así lo dice el artículo 338 de nuestra Constitución. Entonces, muchas medidas se ven como unas desesperadas salidas para lograr por la vía administrativa decisiones que deberían llevarse a la consideración del gobierno. Medidas como las que se están viendo últimamente son, si se cuajan y si se vuelven realidad, tendrían un efecto de drenar recursos hacia el sector público 2 y 3 veces más grandes que lo que fueron las reformas tributarias que logró que se aprobara este gobierno al comienzo de su mandato, siendo ministro de Hacienda el doctor Ocampo. De manera que estamos en una situación de dilación de soluciones y de opacidad, y entonces la vía del medio es echar por tributación por decreto, llamarlo de alguna manera. Ahora, si no tomamos medidas para ver las cosas, digamos, cómo puede mirar hacia adelante, si el país no toma medidas de sinceridad y de claridad, como sucede siempre, quien nos va a terminar haciendo el ajuste es el mercado. Ya las alertas que ha dado el Fondo Monetario Internacional van en esa dirección.
Ya las agencias calificadoras de riesgo van en esa dirección. Ya se ha manifestado entidades de crédito multilateral en esa dirección. De manera que si no se hacen medidas de fondo y se sigue con un nadadito de perro que no tiene control político importante, quien lo terminará haciendo el ajuste, doloroso, porque es con más tasas de interés, con más primas de riesgo que hay que pagar, es el mercado. Porque un gobierno puede darle largas y darle manejo internamente a una situación mala presentándola como buena, pero resulta que el mercado no come cuento y nos van a venir unas medidas de ajuste del mercado muy dolorosas y muy gravosas si no se toman medidas de fondo. Sí, la situación de los ingresos pues es dramática. El año pasado no se recaudaron ingresos tributarios por cerca de 25 billones de pesos, más de 20 billones de pesos, frente a lo estimado, frente a las metas de la DIAN. Este año, para el presupuesto de este año se incluyeron unas cifras que son completamente utópicas. Por ejemplo, un estimativo de captación de ingresos por gestión de la DIAN, se llama gestión de la DIAN, 30 billones de pesos. Ya el Comité Autónomo puso de presente que realmente se avisora que de esos 30 por lo menos unos 18 billones de pesos no se van a cumplir en solamente los recaudos tributarios. Ahora veamos la caída de la inversión de capital del exterior en Colombia el año pasado, 17%. La caída del sector de la construcción el año pasado, que es sector fundamental para la economía nacional, 16%. En medio de ese panorama, solo me queda decirles, mire, por ejemplo, en el sector de petróleos, los recaudos tributarios provenientes del sector petrolero bajaron en los últimos 2 años en 35 billones de pesos, como consecuencia de una merma de cerca del 60% en las exploraciones petroleras. Eso pone muy bien de presente la situación que estamos viviendo desde el punto de vista de los ingresos y lo que yo les decía de la falta de sinceridad en el cálculo de los ingresos que posiblemente se recaudarían. Bueno, muchas gracias, doctores. Ahora, pasando a otro tema que es bastante importante y también igualmente preocupante, es el tema de la morosidad del Estado colombiano en el pago de la deuda. ¿Cómo ven ustedes este tema, doctor Juan Camilo? La morosidad, que no es otra cosa que el incumplimiento de obligaciones exigibles fiscalmente en cabeza del gobierno, pero que no se pagan, que no se atienden, pues se está llevando a situaciones muy graves. Hay una mora generalizada, salvo los salarios, que eso sí se pagan puntualmente y que están creciendo velozmente, porque velozmente está creciendo la burocracia estatal, y la deuda externa y la interna que el país ha seguido atendiendo afortunadamente al día. Todo lo demás es un pantanero fiscal de incumplimientos terrible. No se le paga oportunamente a las empresas electrificadoras el valor de los subsidios. Ahora, la semana pasada, como gran cosa, dijeron que se iban a poner al día cuando ya las empresas estaban al borde de la insolvencia y se anunciaban restricciones en el suministro eléctrico. No le pagan a las universidades, no le pagan a la salud, no le pagan a los maestros, no le pagan a nadie. Y eso está llevando a un semillero de pleitos contra el Estado que van a prosperar seguramente muchas de las acciones, y a una serie de juicios retroactivos, juicios de espejo retrovisor de parte del gobierno para justificar la tardanza
como deudor que es. Desafortunadamente, en ese no pagar, porque otros a los que no les pagan son a los contratistas de obras públicas, a los de los peajes, en fin, a todos los que están tratando de hacer infraestructura. Entonces, el no pago también recae sobre la inversión. Y la inversión es uno de los telones de fondo más inquietantes que este tema de las finanzas públicas provee. Según datos recientes, la inversión que está habiendo en Colombia, eficaz y efectiva, es la más baja como proporción del PIB desde que se llevan cuentas nacionales, es decir, desde hace más de 50 años. Y resulta que un país que no invierte hoy es un país que no va a crecer mañana, porque la inversión es como el ADN del crecimiento. Si yo no invierto hoy, si no hago investigación hoy, si no hago mejoras tecnológicas hoy, eso se va a traducir en un crecimiento muy paupérrimo en los años venideros. El crecimiento, uno de los motores del crecimiento del mañana es la inversión de hoy, y esa inversión está siendo golpeada por esta morosidad del Estado inclementemente. Y ese es otro factor muy preocupante. No solo los problemas actuales de los núcleos que hoy no reciben oportunamente sus pagos, sino que estamos poniéndole una piedra de molino al cuello a lo que va o debería ser las bases del crecimiento económico del día de mañana. Agreguémosle 10 billones de pesos del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, por lo que tiene que ver con el ACPM. Tengamos en cuenta cifras sobre esto. Por ejemplo, al Instituto Nacional de Vías, más de 1 billón, casi cerca de 1,5 billones de pesos, con lo cual tiene paradas un montón de obras de infraestructura fundamental, vial, pues, a instituciones desde educación superior, más de 1 billón de pesos. Lo catastrófico que es a la energía, cerca de 7 billones de pesos, de los cuales hay algo que es absolutamente inconcebible. Les explico. Nosotros, digamos que los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, de los estratos 5 y 6 y de los sectores industrial y comercial, financian con una sobretarifa el monto de los servicios prestados a las personas de los estratos 1, 2 y 3. Pues el Estado se quedó con esa plata y hay un déficit monumental, como les estoy diciendo, con el sector energético. No han pagado ni siquiera, es decir, ni siquiera, es que ese es el gran grueso de esos 7 billones de pesos que se ha apropiado la nación. Y es como para utilizar la misma expresión de Juan Camilo, el Ministerio de Hacienda ofreciendo como gran cosa pagar 300.000 millones de pesos en cuotas mensuales que además no han cumplido. Pues eso pone de presente esa grave situación. Yo los invito a esto, y me parece importante que lo tengamos en cuenta. Miren esto, el Código Disciplinario, el Estatuto Disciplinario de Colombia, que también cobija, por supuesto, al presidente de la República, a su ministro de Hacienda y a los funcionarios, tiene un artículo que es el artículo 57, que se llama faltas relacionadas con la hacienda pública. Faltas gravísimas. Les voy a mencionar 3 nomás. Una, la número 4. Incumplir los pagos de cuentas por pagar o reservas presupuestales, contrariando la programación establecida en actos administrativos. El número 7. No adoptar las acciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto cuando las apropiaciones de gastos sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos. 14. Incumplir las normas que buscan garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas,
poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Es evidente, palmario, protuberante, notorio, que este gobierno está violando, está incurriendo en faltas gravísimas del régimen disciplinario colombiano en los términos del artículo 57 de ese código. Yo sé que ustedes de pronto están un poquito preocupados con lo que les estamos comentando, pero es que esa es la situación, no podemos decir otra cosa. Podemos continuar. Pues sí, en efecto, sí, estamos bastante preocupados con la exposición hasta el momento, pero pues esa es la idea, exponer acá la realidad de lo que son las finanzas públicas de Colombia en la actualidad. Y muy preocupante entonces esa morosidad en el pago de deudas que tiene repercusiones en la economía y en la estabilidad macroeconómica de dimensiones inimaginables y también que pone en riesgo la subsistencia de varios sectores y de varias instituciones en nuestro país. Otro tema que ha llamado la atención es el tema de la reforma al sistema general de participaciones. ¿Ustedes consideran que Colombia está preparada, la hacienda pública de Colombia está preparada para esta reforma al sistema general de participaciones? Bueno, ese es un tema medular y fundamental en el presente y en el futuro de las finanzas públicas. De la respuesta lúcida que se le dé a ese asunto de la descentralización va a depender mucho la sostenibilidad de la financiera del país en los años venideros. Se aprobó con mucho beneplácito y aplauso un acto legislativo hace pocos meses, por virtud del cual se incrementa notablemente, desmesuradamente diría yo, lo que van a ser las transferencias del gobierno central hacia los departamentos y municipios en los años venideros, mediante un periodo de transición. Pero se dijo, debe haber simultáneamente una ley de competencias que dice cuáles de las funciones estatales que hoy cumple el gobierno central se desplazarán también hacia departamentos y municipios. O sea, la ecuación dice que no es solo transferir más recursos, sino transferir también más responsabilidades. Ese transferir más responsabilidades debe estar contenida en una ley que se llama Ley de Competencias, que todavía no está lista y ni siquiera se ha abocado su estudio en el Congreso, a pesar de que ya se aprobó el acto legislativo que aumenta las transferencias. Como dijo con gracia un colega nuestro, resolvimos ponernos los zapatos primero que las medias. Es decir, nos pusimos los zapatos de un sistema general de participaciones que crece hasta el 39.5% de los ingresos corrientes de la nación, sin tener todavía aprobado y tener claridad cuáles competencias se van a transferir. Todos los estudios serios que se han hecho demuestran que si no se transfieren simultáneamente competencias, la situación fiscal no es viable en los años venideros. No es viable, porque el gobierno central no puede subir hasta el 39%, 39.5% sus responsabilidades de transferencia hacia las entidades regionales si simultáneamente no se le descarga de responsabilidades que hoy están teniendo, porque el Estado central tiene que seguir respondiendo por las fuerzas militares, tiene que seguir respondiendo por el servicio de la deuda, todas las funciones estatales que no son transferibles. Entonces, es muy importante esa ley de competencias. Ese es el primer reto. Y el segundo reto asociados a las transferencias es lo que se ha llamado el referendo de la autonomía fiscal, que es una iniciativa que echó a andar el gobernador de Antioquia hace algunos meses y que ya ha tenido apoyos de otros sectores,
y que ya tienen 3,5 millones de votos de firmas, con lo cual ya han registrado en las autoridades electorales para hacer un referendo de autonomía fiscal. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el almendrón de esta nueva iniciativa? Dice, si este referendo se aprueba y ya tienen el número, repito, reglamentario para convocar ese referendo, todo lo que se recaude a nivel de gobierno central por concepto de impuesto a la renta y patrimonio deberá ser invertidos en las ciudades o departamentos donde se recauden dichos impuestos. Y es sabido que principalmente el impuesto a la renta es la principal fuente de ingresos de las finanzas nacionales. Entonces, si esto no se rodea de atenuantes y de miramientos especiales, pues vamos a llegar a la situación paradójica de que el gobierno colombiano no va a poder cumplir con sus finanzas públicas, una de las funciones propias de las finanzas públicas, que es la misión redistributiva regionalmente. Porque si todo lo que se recaude en Medellín, en Bogotá, en Cali y en Barranquilla, que es donde está concentrada el grueso de la actividad empresarial y la riqueza nacional, tiene que reinvertirse en esas mismas localidades, pues obviamente al gobierno central no le va a sobrar recursos que ya ni siquiera hoy le están sobrando para redistribuir algo de la riqueza y mejorar la suerte de los habitantes del Chocó, de la Amazonía, de las zonas regionales afectadas que tiene Colombia. Entonces, en el próximo semestre del 2025 van a confluir 2 escenarios fiscales de inmensa importancia, de cuya lucidez en su solución va a depender mucho el futuro de Colombia. Primero, que dictemos una ley de competencias adecuadas, que aunque tardíamente nos pongamos las medias y digamos, bueno, ya las transferencias están incrementadas por el acto legislativo, pero ahora veamos a ver la otra cara de la moneda, cómo se va a descargar el gobierno central, porque este afán entendible por lo demás de que las comunidades quieren mayor descentralización no puede hacerse a la loca. Los recursos son limitadísimos, entonces se necesita una ley de competencias que morigere el efecto fiscal de esa transferencia. Y simultáneamente vamos a tener también la votación del acto legislativo del referendo de autonomía fiscal que busca que los impuestos se reinviertan allí donde se recaudan, sobre todo los directos. Entonces son dos decisiones y 2 escenarios de inmensa importancia, muy serios, muy trascendentes, que ojalá el Congreso y el país todo lo pueda asumir con el mayor juicio posible, una buena solución a esas 2 preguntas, porque si no se da una buena solución, si nos vamos por la vía del facilismo y del populismo, pues entonces simplemente se van a decretar unas transferencias que el gobierno central no tiene cómo atender y le va a quedar mermada y recortada, estrangulada su capacidad de que las finanzas públicas cumplan una visión redistributiva en la población colombiana. Pues sí, y a la pregunta ¿está preparado? Pues no está. Es que realmente, mire lo que vivimos el año pasado. Fue transitando por el Congreso de manera silenciosa ese proyecto de acto legislativo de reforma al Sistema General de Participaciones. Bueno, para los que no conocen bien estos temas, el Sistema General de Participaciones consiste en que del total de los ingresos que percibe la nación tiene que pasar un porcentaje para los departamentos y municipios como eje fundamental de la descentralización. Entonces eso es una norma constitucional y hay una ley que regula las competencias tales. Eso es lo que ha venido ocurriendo de tiempo atrás.
y realmente las participaciones se redujeron significativamente en cuanto al potencial de incremento desde el año 2001 con una reforma constitucional en esa oportunidad. Y es justo que haya una transferencia de la nación a la periferia. Lo que no resulta razonable es un salto de esta naturaleza, es decir, pasar del 24% al 39,5% de los ingresos corrientes de la nación, así sea paulatinamente, es sumamente grave, pero sobre todo sumamente grave si, como decía Juan Camilo, y así es que uno no puede fumar antes del desayuno porque es todavía más dañoso, o ponerse las medias después de los zapatos, eso es muy equivocado. Aquí primero debieron haberse discutido y aprobado las competencias que asumirían los departamentos y municipios para ahí sí, con esa claridad, definir cómo es que va a ser el incremento o la transferencia de ingresos, porque mandar más ingresos de la nación a la periferia implica eliminar competencias de la nación y trasladarlas a la periferia, pero aquí hicieron al revés. Primero los ingresos y segundo las competencias. De manera que eso es grave y el país no está preparado. Anualmente, más o menos, esto puede significar, oscila entre 11 y 17 billones de pesos más de gasto público de la nación con motivo de la transferencia a las entidades subnacionales. Tenemos 2 años, que son este y el próximo año, para discutir la ley de competencias, saber cómo es que las competencias de la nación las va a asumir la periferia, pero eso pasó secretamente hasta el 5º debate en el Senado y en el 5º debate en la segunda legislatura para la reforma constitucional. Ahí se puso el dedo en la llaga y todos advirtieron, pero así se aprobó. De manera que, claro, yo siempre he sido partidario y siempre lo he dicho, y en escritos, en todas partes he dicho que la descentralización es fundamental. No tanto la del poder tributario, que eso me parece que es un problema gravísimo, es lo que está pasando en el país con el poder tributario de los municipios y de los departamentos, pero sobre todo los municipios. No, sino sobre todo desde el punto de vista de los recursos. Me parece que debe haber descentralización y es muy importante porque uno no vive en Colombia sino en Bogotá, o las personas viven en el municipio en el que están. Entonces, eso es fundamental, pero es que no se puede hacer así, aparatosamente, eso no tiene sentido. Primero se desayuna y después quiere fume, pero no es de esa forma, no. Bueno, muchísimas gracias, doctores. Para terminar, y antes de darle paso a nuestros asistentes para las preguntas que tengan a bien formular, quisiera terminar preguntándoles cuáles son las conclusiones y propuestas que ustedes plantean en la obra que resume pues esta situación dramática actual de las finanzas públicas colombianas. Bueno, una primera conclusión o recomendación es volver por los fueros de la transparencia, de la sinceridad en toda la información que al Congreso, al país y a la academia le está suministrando el gobierno en términos de claridad. Si no hay claridad en la información, no hay calidad en la solución. Y estamos cayendo en la grave coyuntura que hemos analizado en esta conversación, de que por falta de claridad se están embolatando las soluciones de fondo. Segunda conclusión, es indispensable que el gobierno entienda que no puede seguir aumentando sus gastos burocráticos a un febril ritmo 5 y 6 veces superior de cómo están aumentando los ingresos, porque eso no lo aguanta ningún país. Y si no tomamos esa decisión, los gastos primarios, que se llama, que es básicamente burocracia, vienen creciendo al 22% anual. Eso no lo aguanta un país. La nómina
del gobierno central colombiano está creciendo desmesuradamente, a juicio de algunos en simples gastos orientados con finalidades a la preparación de los eventos electorales del año entrante. De manera que eso hay que reconocerlo, hay que decirlo con claridad, el DANE ya lo ha dicho, pero llevarlo eso a decisiones prácticas. De lo contrario, y esa sería la tercera conclusión, tenemos que prepararnos para que el ajuste que no hagamos internamente los colombianos nos lo termina haciendo el mercado. Y hacia allá van las cosas en este momento, vía mayores tasas de interés, vía mayores de riesgo. Hoy, Colombia está pagando la prima de riesgo más alta de toda la región, por los empréstitos que está tomando en el exterior. Pero todavía nos están prestando, así sea carísimo. Pero si seguimos sin tomar soluciones de fondo, entonces los grifos del crédito se nos van a empezar a cerrar. Y eso es lo que le espera a Colombia con todo el traumatismo que ello acarrea. Y eso no es culpa del Banco de la República, como dice el gobierno, que es la Junta Directiva del Banco de la República. Les han dilgado la responsabilidad al Banco de la República, dice que el país está pagando una deuda carísima por culpa de ellos. Las solas motivaciones del Fondo Monetario Internacional para postergar por lo menos por un año o un año y medio, como que hasta mayo del 26, la posibilidad de evaluar si eventualmente le concede crédito flexible a Colombia, pone de manifiesto que eso no es cierto. El Fondo Monetario Internacional dijo, mire, es que mientras las finanzas públicas de Colombia estén como están, con ingresos inflados, con caída en los recaudos tributarios, con gasto público desbordado, con deuda pública incumplida, todo lo que hemos comentado aquí, para el Fondo Monetario no es posible considerar el otorgamiento de crédito flexible al banco, al gobierno nacional. Eso pone presente lo que les estamos diciendo. Claro, cuando la situación de las finanzas públicas llega al nivel en que está, pues lo lógico es que el prestamista tiene más riesgo, y si tiene más riesgo, pues cobra más intereses, hay más gasto público en deuda. Si hay más gasto público en deuda, pues no hay cupo para gasto público de inversión. Es que esto es una locura. En cuanto a conclusiones específicas, nosotros recomendamos en este libro, que se llama La encrucijada de la Hacienda Pública de Colombia, publicado por Tirán Leblanc. Este es un libro, además les cuento que vamos a ir sacándolo según nos proponemos Juan Camilo y yo, más o menos cada 1 o 2 años, cada 2 años probablemente, evaluando la situación de la hacienda pública en Colombia con el propósito de llegarle a la gente con un lenguaje sencillo. Y claro, son 140 preguntas y 140 respuestas en ese libro. En ese libro recomendamos la conformación de una comisión especial de estudio de las finanzas públicas, integrada por representantes de la sociedad civil, la academia, el Estado, para encontrar soluciones a esta situación tan grave. Aquí ha habido 2 comisiones muy importantes, o bueno, 3, dos de gasto, una la Biesnes-Bir, otra la de gasto de los tiempos de, aquí creo que era el doctor Juan Camilo, no, comisión del ingreso, Juan Camilo, y hubo otra comisión de gasto de la administración Samper, pero sería una nueva comisión de finanzas públicas para estudiar el tema, pero concretamente propuestas específicas. La primera, apliquen el Código Disciplinario, el artículo 57 del Código Disciplinario. Si un gobierno no cumple con las exigencias presupuestales, si un gobierno pone en peligro la sostenibilidad fiscal del país, si un gobierno no acata todos los parámetros que dictan las normas, que son muchas que regulan el curso de las finanzas públicas, pues puede ser fuertemente sancionado en los términos del Código Disciplinario. Pero aquí ni siquiera hay asomo de eso, no hay intento de nada, no se dice nada, ni siquiera los medios de comunicación lo mencionan. Eso es un tema al que hay que echarle mano. Tenemos una propuesta que surgió a raíz de un artículo publicado en una revista de
Pablo, el que era presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Juan Pablo Córdoba. Juan Pablo Córdoba, ese artículo, esa propuesta la vinimos desarrollando, yo en particular la volví mía, pues conjuntamente con él. Incluso con Juan Pablo le presentamos esa propuesta al ministro Campo, y es la siguiente. Es una cosa tan clara como esta. Miren ustedes, muy concreto. El potencial, los países tienen un potencial de recaudo de IVA, un potencial de recaudo de impuesto general al consumo. El potencial de recaudo pues debe ser el 100% del impuesto sobre el consumo. Colombia solamente está aprovechando el 36%. Chile aprovecha cerca del 90%. El país más lejano en aprovechar del potencial de recaudo del impuesto al consumo y del IVA es Colombia. ¿Por qué? Porque tenemos unas exoneraciones del IVA que le cuestan al país cerca de 80 billones de pesos anuales. Y resulta que esas exoneraciones favorecen no solamente a las personas de bajos recursos, sino también a las personas de altos recursos, indistintamente. Entonces la propuesta es: creemos un sistema de exención focalizada del IVA con un código biométrico de identificación, código biométrico para las personas de bajos recursos, que puedan consumir sin IVA hasta una determinada suma mensual. Pasada esa suma, tienen que pagar IVA. Esa solución, que generaría grandes ventajas desde el punto de vista de la formalidad, en fin, le puede generar al Estado recaudos por cerca de 60 billones de pesos, 50, 60 billones de pesos, que son 3 reformas tributarias. Y eso le permitiría cosas como estas. Uno, eliminar el engendro del impuesto del 4 por mil, que tuvo sentido mientras afrontábamos una situación de excepción, era fundamental en ese momento, pero eso no podía perpetuarse. Eliminar el impuesto al patrimonio o reducirlo significativamente, reducir el impuesto de renta, que tiene una tarifa desbordada del 35% para sociedades y 39% para personas jurídicas, para personas naturales. Eliminar o reducir significativamente el impuesto a los dividendos, que con la ley 2277 del gobierno en curso, o el Congreso durante este gobierno, quedó en el 20%, el impuesto a los dividendos. Hoy en día, el país con más alta tributación en el mundo, entre los países de la OCDE sobre todo, el de más alta tributación es Colombia. El índice de presión tributaria colombiano en impuesto de renta es altísimo, y quedamos con impuesto de renta más dividendo, da más del 40% de tributación. Muy bien. Sí, como si lo que estás diciendo fuera poco, antier el gobierno anunció que iba a presentar una iniciativa, una especie de reforma tributaria, para subir aún más el impuesto a los dividendos. Eso es una locura. País con el que colegas de otros países con los que uno habla, no les cuenta esto es que ustedes no creer. La sociedad paga el 35% y los socios pagan el 20% sobre los dividendos, con lo cual la tarifa efectiva es cerca del 45%. Eso es perfectamente absurdo. En fin, ya no más que nos extendemos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora queremos dar paso a las preguntas que tienen tanto algunos miembros del público del webinar y algunas preguntas que tienen algunos miembros de firmas de Signature Legal Group sobre el tema. Muchísimas gracias por la exposición tan clara a los dos. Creo que a pesar de que es un panorama desolador, pues es importante mostrar la realidad en que está la economía colombiana. Comienzo con una pregunta planteada por Juan José Caicedo, que dice: bajo el escenario descrito, un próximo gobierno estará obligado a la enajenación de activos de la nación para poder equilibrar las finanzas públicas o recortar el gasto social
realizado mediante transferencias no condicionadas, renta solidaria, devolución del IVA, etcétera. ¿Qué opinan ustedes al respecto? No sé cuál de los dos conferencistas quiera dar respuesta al interrogante. Sí, puede ser que el gobierno venidero se vea abocado a vender algunos activos públicos de muy baja productividad para acopiar mayores ingresos destinables a los gastos más apremiantes que van a dejar sin atención el gobierno entrante. Pero las venta de activos o privatizaciones que se puedan hacer son limitadas dada la magnitud del problema que estamos enfrentando. Eso puede ser un complemento, pero no la solución total. La solución total tiene que venir por el lado de moderar los gastos y mejorar los ingresos razonablemente. Muchísimas gracias, doctor Juan Camilo. Hay otra pregunta del público que dice, Karen Rodríguez, ¿cuáles son las acciones disciplinarias por incumplir los principios de la hacienda pública? Hay inclusive destitución prevista en el Código Disciplinario y hay sanciones de multa, hay sanciones de suspensión de la posibilidad de ejercer cargos públicos por lo menos hasta por 10 años y más o para siempre. Son sanciones muy drásticas previstas en el Código Disciplinario. De manera que justamente por eso insistimos en que se le eche mano a ese código. Perfecto. Bueno, del público no hay más preguntas en el chat. Sin embargo, sí tenemos algunas preguntas de algunos socios de las firmas, miembros de Signature Legal Group que nos acompañan acá presencialmente. Quisiera comenzar por el doctor Juan Carlos Prías, que es uno de los socios gestores de Prías Cadavid, firma aliada de Signature Legal Group. Doctor Prías, adelante, por favor. Muchas gracias y muchas gracias a los dos panelistas. Yo tengo una inquietud que, digamos, parte de esta presuntuosidad del gobierno en relación con dos indicadores de la economía que aparentemente se mantienen muy estables, como son el tipo de cambio del índice de inflación. Yo intuyo por lo que le oí al doctor Juan Camilo que es parte, digamos, de los índices que cobrará en el futuro esta crisis, pero ¿cómo explicar digamos, esa relativa estabilidad en esos índices y cómo influirá el perpetuarse esta crisis en el manejo de los mismos? Sí, evidentemente no todo es color negro en el panorama de las finanzas públicas colombianas. Y Colombia tiene recursos y tiene capacidades, y no es que estemos, y no quisiera que el auditorio se llevara esa impresión, frente a un Estado fallido o a un Estado llamado al descalabro. Tenemos la capacidad de reacción y la vamos a ejercer como la ha ejercido Colombia siempre que se ha visto afrontadas situaciones muy delicadas como la que hoy estamos viviendo en materia fiscal. Pero dicho eso, ya entrando en la finura de las cosas, evidentemente la inflación, yo diría, no va tan mal. Gracias al Banco de la República, no gracias al gobierno. El gobierno es muy dado a ganar indulgencias por cuenta de los padrenuestros que ha rezado el Banco de la República. Pero si no fuera por el Banco de la República, estaríamos frente a inflaciones del 10, 15, 20%. Entonces, la situación está más o menos manejable, aunque en las últimas semanas ha tenido algún repunte la inflación como consecuencia del aumento de los precios del gas, por ejemplo, que ya estamos teniendo que importarlo en proporción grande a unos precios muy superiores,
Y eso explica que el Banco de la República sea muy cauteloso en seguir bajando las tasas de interés, porque un banco central siempre es reacio a tomar medidas que se le puedan devolver o de las cuales se tenga que devolver. Entonces, la inflación todavía está un poco alejada de lo que son los parámetros fijados por el mismo Banco de la República como inflación deseable, pero es algo que no está fuera de control todavía. Y eso es gracias al propio Banco de la República. Ahora, en cuanto a la tasa de cambio, sí, no hemos tenido un estallido devaluacionista. La cotización todavía está en los niveles ya conocidos de 4.200, 4.300 pesos, pero si el desajuste fiscal se continúa tarde o temprano, y más temprano que tarde, vendrá también un ajuste en la tasa de cambio, lo cual está muy relacionado también con las medidas de la política monetaria internacional, los Estados Unidos, que entre otras cosas se ha dicho, está intentando tomar medidas que me parece que debían ser el objeto de que Colombia liderara ahí sí, para bien, no con retórica, sino para bien, una posición más firme de América Latina. Pienso en países como México, como socios de esta protesta, a las iniciativas que está planteando el gobierno Trump de ponerle un impuesto a las remesas, porque las remesas son un ingreso muy importante para esta región y para ciertos países en especial como nosotros. Entonces debíamos alzar la voz, pero no para hacer retórica cósmica, sino para irle a decir al señor Trump, América Latina no está de acuerdo y la CELAC no está de acuerdo con que usted empiece o siga golpeando a los inmigrantes ahora con unos impuestos a las remesas. Pero todo eso puede llevar a que se mermen los ingresos. Entonces, si eso prospera y si se merman los ingresos en moneda extranjera de las remesas, va a haber seguramente un alza en los precios del dólar en los meses venideros. Eso de la inflación, además, si se cae la inversión de capital del exterior, como se ha caído aparatosamente, si se cae la inversión interna, como se ha caído aparatosamente, pues el efecto ¿cuál es? El efecto es recesión. Y claro, si hay recesión, es lo que ya dentro del marco de la llamada estanflación, si hay recesión, obviamente la tendencia es a que baje la tasa de inflación. Ahora, por otro lado, este gobierno, pues, bueno, eso es normal, que salga a anunciar como un logro este tema de la inflación. Cuando este gobierno planteó públicamente, y se lo planteó al Banco de la República, que emitiera billetes para efectos de pagar, de reparar a las víctimas en Colombia. Y no hay nada más generador de inflación que una emisión de billetes. Afortunadamente nosotros tenemos un banco muy serio que no lo va a permitir. Ahora, en lo que tiene que ver con la tasa de cambio, sea lo primero poner de presente que cuando este gobierno subió al poder, cuando fue elegido el gobierno Petro, la tasa de cambio estaba a 3.700 pesos. El dólar estaba a 3.700 pesos. Hoy está a niveles, ayer yo vi que era como 4.140 pesos, 142 pesos. De todas maneras sigue siendo una tasa de cambio mucho más alta que la que habría podido tener el país si se hubiera mantenido más o menos un comportamiento a nivel de riesgo suficientemente sólido. Fíjense ustedes que hasta al momento ha habido un montón de salida de dineros del país, cantidades siderales de dinero han salido ante la situación de riesgo y la salida de dineros. Esa salida de dinero del país no se puede
desatender. De manera que eso comentaría. Bueno, antes de seguir adelante, quiero comentarles, llegaron 3 preguntas más del público, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir adelante con las preguntas de los miembros de Signature Legal Group y luego atenderemos las preguntas del público. Entonces, siguiendo con el doctor Iván Quintero, que es socio gestor de la firma Quintero y Quintero Asesores, miembro también de Signature Legal Group. Doctor Quintero tiene la palabra para su pregunta. Gracias. Gracias, Catalina. Contar con la valiosa presencia del doctor Restrepo, que fue ministro de Estado en las carteras de Minas y Energía y además de Hacienda, me conduce a solicitar su opinión sobre Ecopetrol y especialmente en cuanto a riesgos de soberanía energética y también del impacto directo en los ingresos de la nación que tiene una empresa tan importante que vemos que se va deteriorando a una velocidad dramática. Igualmente, si nuestro colega y amigo y socio en la alianza, el doctor Mauricio Plazas, lo quiere complementar, sería muy importante para el auditorio. Sí, la situación de Ecopetrol, como lo muestran, entre otras cosas, la cotización de sus acciones, va de mal en peor, va de capa caída. Y yo le atribuyo una dosis grande de explicación a esa situación, al deterioro y a la desfiguración de la gobernanza corporativa de Ecopetrol. ¿Qué quiero decir con eso? Que la junta directiva de Ecopetrol tiene unos deberes fiduciarios que miren siempre el bienestar de la empresa y el bienestar de todos los accionistas, inclusive el accionista mayoritario, pero también los 250.000 accionistas privados. Así lo dicen, entre otras cosas, las normas que rigen Ecopetrol. Entonces, Ecopetrol y su junta directiva no pueden ser no puede creerse ni tratarse como si fueran una oficina subalterna de la Casa de Nariño, a la cual le dan consignas. A Ecopetrol últimamente le vienen lloviendo consignas para que no haga los buenos negocios, pero para que haga los malos negocios. Entonces, naturalmente, está pagando en términos de credibilidad internacional a la baja esa mala percepción de lo que es la independencia que debe rodear la junta directiva. Independencia de unos directores que no por haber sido nombrados por el accionista mayoritario dejan de tener unos deberes fiduciarios para el conjunto de los accionistas y para el conjunto del mejor estar de la compañía. Entonces, así se explican pues, decisiones bastante equivocadas que se han tomado, por ejemplo, la de ordenarle que deje de tener la participación en el Permian de los Estados Unidos, que es el sector más beneficioso de Ecopetrol, o decisiones en las que se les ha llegado a decir el disparate, como se le dijo por televisión por el presidente al presidente de Ecopetrol, que dejara de pensar en el petróleo y que pasara a pensar en otros negocios y otras actividades. Y a esto se le viene a agregar pues estos intentos que hemos visto en las últimas semanas de un gobierno central agobiado por la iliquidez y por el déficit fiscal que hemos visto, que pretende clavarle a Ecopetrol, que a eso llevaría, si estas acciones prosperan, por la vía administrativa, succiones de recursos que yo calculo
en cerca de 30 billones de pesos. 22 billones de ellos provenientes de cobros que seguramente irán al análisis de la jurisdicción contenciosa en su momento, pero que buscan aplicarle retroactivamente el cobro de unos IVAs a importaciones que se hicieron hace 2 y 3 años, no solo de las importaciones de gasolina, sino las del ACPM, y encima de eso, pues también sombrea sobre Ecopetrol la posibilidad de que lo golpee también la retención anticipada, que como gran contribuyente tiene que hacer, y súmele a eso también la caída del precio del petróleo, que ha sido por lo menos en las últimas semanas de cerca de $10 menos de lo que estaban previstas en las cuentas fiscales del país. La situación de Ecopetrol es muy delicada, mientras sus pares, como la empresa petrolera del Brasil, están teniendo unos comportamientos muy saludables y muy elogiosos en las bolsas de valores, nosotros estamos con nuestra empresa en el peor de los momentos. Y todo esto también el resultado de una animadversión del gobierno, bastante cegatona, se ha dicho de paso, de todo lo que tenga que ver con la exploración de los combustibles fósiles, cuando el mundo entero, sin negar la transición energética, la está haciendo de manera más inteligente, no cerrando los grifos de la exploración. El año pasado fue el año más alto en el mundo de la exploración, de las exportaciones de carbón y de gas. Nosotros nos estamos quedando con, con una producción muy mermada y casi que risible de producción, con las potencialidades que tenemos de crudo, de gas, y vamos tomando medidas contradictorias todos los días, y eso afecta a Ecopetrol. Para citar solo un caso, mencionamos que se está encareciendo la inflación porque el gas se está poniendo más costoso, porque hay que importarlo. Y todas nuestras esperanzas están cifradas en el desarrollo de yacimientos como el yacimiento Sirius, mar adentro, en el Caribe. Resulta que al pozo Sirius, para que una molécula de ese gas llegue a tierra firme, se van a necesitar 116 consultas previas. Óigase bien, 116 consultas previas. Entonces uno se pregunta, ¿y cuándo va a llegar el gas en el que tenemos cifradas las expectativas de producción nacional, como son estos de la cuenca de la provincia del Caribe? No va bien. La política energética ha sido una de las más erráticas, de las más equivocadas y de las más costosas que hemos desarrollado en Colombia en los últimos años, y ya estamos pagando las consecuencias, hasta el punto pues de que la Junta Directiva de Ecopetrol tiene que pagar $5,5 millones para que le hagan un estudio a fin de investigar o de entender cuáles pueden ser las repercusiones en términos de responsabilidad del gerente de Ecopetrol por esta serie de medidas en la bolsa de Nueva York, donde está registrada la acción de Ecopetrol y Ecopetrol misma. Muy mal balance va a dejar el gobierno saliente Petro en materia energética. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Ahora quiero darle la palabra al doctor Juan Pablo Pinzón, socio de la firma aliada Torrado, Angarita y Pinzón Abogados. Por favor, doctor Juan Pablo, su pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer al doctor Juan Camilo por acompañarnos hoy. Pero ante este panorama que han descrito, bajo recaudo, exceso de gasto, tasas de interés internacional cada vez más altas, un panorama internacional incierto con el gobierno Trump, una futura o muy posible desertificación próxima
yo sí quisiera, aunque ustedes lo han embosado, que nos dijeran cuáles serían las 2 o 3 medidas específicas que podría tomar el próximo gobierno, y teniendo en cuenta que, como ya lo dijo el doctor Plazas, pues tenemos una alta tributación, pero queremos un mayor recaudo. ¿Qué medidas específicas debería tomar el próximo gobierno, doctor Plazas, para tratar de enfrentar esta situación tan difícil? Bueno, yo voy a volver de manera muy puntual a la propuesta de la exención focalizada del IVA para que, porque les pongo de presente esto. El recaudo 4 por mil en el país es de 14 billones de pesos. El recaudo del impuesto al patrimonio en el país creo que es de cerca de 10 billones de pesos, no llega a eso. El recaudo de los dividendos en el país, al impuesto de renta de los dividendos, es pírrico porque las sociedades están visto abocadas a no decretar dividendo, lo cual también es grave. Si se establece la exención focalizada del IVA, sería de la siguiente manera. Se aprovecha la experiencia de SISBEN 4 que tiene identificada a la población vulnerable del país. Entonces, a cada cabeza de familia de esa población vulnerable que está ya identificada, y eso pues se puede perfeccionar, claro, se le adjudica un código biométrico de identificación. Ese código biométrico de identificación le permite a la persona titular hacer consumos hasta por un determinado valor, por ejemplo, supongan ustedes, hasta por 1 millón de pesos, sin IVA, siempre y cuando esos consumos los realice en establecimientos formales regularizados. Cuando el establecimiento le vende al titular del código biométrico, esa venta está en tiempo real sintonizada por la DIAN, que es lo que ya está ocurriendo con la facturación electrónica. Entonces, la venta resulta exenta para ese comprador hasta ese 1 millón de pesos. Si él decide gastarse el 1 millón de pesos en comprar licores y en fiestas y cosas de eso, es un problema de él, porque hay que generar responsabilidad. Eso. Entonces, ¿qué permite esto? Que la exención, las exoneraciones del IVA no se extiendan a un montón de consumos de un montón de personas que no tienen por qué gozar de exoneración del IVA. Al no extenderse a esas personas, se genera un mayor recaudo que en términos pesimistas sería de 40 billones de pesos y optimista de unos 60 billones de pesos. Si eso es así, se puede eliminar el 4 por mil. Si eso es así, se puede eliminar el impuesto al patrimonio o reducir a más mínima expresión. Si eso es así, se puede eliminar el impuesto a los dividendos o reducir a su mínima expresión, y se puede reducir la tarifa del impuesto de renta para las sociedades y el tope de la tarifa del impuesto de renta para las personas naturales. Hoy, la tributación en el impuesto sobre la renta en Colombia es de una injusticia protuberante. En lo que tiene que ver con las compañías, como ya les dije, una tributación más alta que la de los demás países de la OCDE. En lo que tiene que ver con las personas naturales, una tributación altísima que no se acompasa con la situación del país, con lo que están viviendo, con las falencias del Estado. De manera que el gobierno próximo, y es que lo digo, doctor Juan Pablo, porque es que esta es una propuesta que ya hicimos formalmente, sino que al ministro Campo y a su equipo y pues al Congreso le sonó mucho una frase de este gobierno, que siempre ha dicho decía el director de impuestos anterior,
y dice el actual y que lo dicen en foros en todas partes. Y es una frase contundente: en este gobierno el IVA no se toca. Pues lo que pasa es que en el próximo gobierno el IVA se tiene que tocar, porque la salvación de las finanzas públicas en el país está en el IVA. Esa reforma sería fundamental. Nosotros necesitamos bajar los índices de tributación de personas jurídicas y personas naturales en impuesto de renta. Estamos viviendo un efecto Laffer. El efecto Laffer consiste en que cuando la incidencia del impuesto de renta es desmedida, en lugar de generar mayores recaudos, genera disminuciones en los recaudos. Yo me acuerdo con la ley 75 de 1986, ocurrió lo siguiente: para entonces había una tributación de las sociedades del 40%, las anónimas 20%, las limitadas, pero el grueso, las grandes compañías 40%, y vino la reforma. Y la reforma dispuso la tarifa del impuesto de renta para las sociedades del 30%, 33 primer año, 32, 31, 30%. Cuando eso ocurrió, se dijo aquí que había una gran irresponsabilidad por parte de los protagonistas de las finanzas públicas. Fue a tal grado la cuestión que le otorgaron facultades extraordinarias al presidente de la República, que en esa época se podía, pues no, y todavía hoy se podría, para que si los recaudos se bajaban, subiera hasta 2 puntos del IVA. ¿Y qué pasó? Los recaudos que estaban en el 3% del PIB en impuesto de renta subieron al 5% del Producto Interno Bruto. Con lo cual, quiero decirles, ya tenemos una historia de qué se vive cuando hay un efecto Laffer. Y ahorita tenemos efecto Laffer. Esa sería la propuesta específica de una reforma concreta y posible, viable, que está a la mano y que se puede tomar. Doctor Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, doctor Plazas. En el público plantean otras preguntas adicionales. Comienzo por Gilberto García. Manifiesta lo siguiente: mil gracias a los doctores Restrepo y Plazas por su libro que contiene una visión profunda de la hacienda pública. Por favor, sus comentarios a las siguientes inquietudes. Ante esta crisis fiscal, ¿quién debe levantar la mano fuera de la academia? ¿Y cuál es la obligatoriedad y responsabilidad del Congreso? Sobre las llamadas transferencias monetarias de gasto social que se estima que no llegan en muchos casos a quienes realmente lo necesitan, ¿qué medidas deberían tomarse para que se asegure que sea un gasto eficiente y no una medida popular? Bueno, el propósito central de nuestro esfuerzo con Mauricio Plazas para escribir este libro a 4 manos, como lo hicimos, es precisamente que las soluciones sean de fondo, no solo de maquillaje. Nos preocupa mucho que este gobierno, si no toma soluciones de fondo, que no las ha tomado hasta el momento, va a entregar las finanzas públicas del país el 7 de agosto del año entrante en una situación calamitosa, apenas comparable con aquella situación en que los Embera entregaron el Parque Nacional. Y así como se pudo limpiar y arreglar el Parque Nacional por la administración distrital, aunque ahora están empezando a volverlo a tomar, es posible rehabilitar el parque de las finanzas públicas colombianas. No es algo imposible. Primero que todo hay que decir la verdad. Si no se dice la verdad, como lo hemos repetido varias veces en esta charla, y si se va por el lado de las verdades a medias, las soluciones son a medias y por lo tanto no son eficaces. El tema de las finanzas públicas va a ser sin duda alguna, va a tener que ser sin duda alguna uno de los ejes centrales del debate de la próxima campaña presidencial, que se va a dilucidar de aquí a un año en las elecciones presidenciales.
Los candidatos y los partidos no se pueden pasar de agache, no pueden evitar tomar decisiones claras, cuantificadas, no populistas, y proponérselas al país. En tercer lugar, creo que va a ser muy importante que se elimine esa malquerencia que ha sombreado a lo largo de todo este gobierno contra la empresa privada. Y de una empresa privada esclavista, estafadora, mentirosa, como la ha presentado el gobierno, el nuevo gobierno entienda que el sector privado es un socio del desarrollo, no un enemigo del desarrollo. Y es un cambio de mentalidad que tiene que plantearse también en el debate presidencial. Y luego, finalmente, ya vendrán medidas de carácter técnico, cuáles son los gastos que se van a morigerar, sobre todo aquellos que están montados sobre una explosión de la burocracia del gobierno central, como ha sucedido, con unos aumentos desmesurados que no son compatibles con los recursos fiscales ni con las necesidades del buen servicio administrativo. Hay que darle una solución a estos problemas de la descentralización que ya se vienen con la ley de competencias y con el referendo de los departamentos, y hacerle caso a lo que dice la ley y a lo que dicen las cifras. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que para justificar el reproche que se hizo y que todavía se hace de la consulta popular, que vale 700.000 millones de pesos, que no existen según la Contraloría, el gobierno dice, no, eso no es problema, vamos a financiar la consulta popular con una vigencia futura, como si las vigencias futuras fueran un deus ex machina para crear recursos donde no existen o para financiar un gasto que se produce por una sola vez, si hay consulta, cuando la vigencia futura es para financiar y asegurar el financiamiento de programas de inversión que se prolongan a través de los años. Entonces, todo está montado sobre frases, sobre ilusiones, y este gobierno, con este panorama que está descrito en este libro, la única medida fiscal que ha tomado correctiva es un aplazamiento del gasto, y ese aplazamiento se agota a final de este año, con lo cual ninguna solución de fondo se ha tomado. Esas son las que van a tener que tomarse indefectiblemente por el próximo gobierno, si es que para ese entonces ya el ajuste no nos lo han hecho sangrientamente las corporaciones y la banca multilateral ante la inactividad y la indiferencia del gobierno para buscar soluciones de fondo. Yo quisiera agregar ahí que dentro de las medidas que me preguntaba Juan Pablo, para esa comisión de racionalización de la hacienda pública que estábamos sugiriendo, se tiene que establecer un régimen claro, sistemático, permanente sobre las transferencias sociales, que es lo que preguntaba el doctor Gilberto, porque hoy se maneja caóticamente en el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social. Entonces hoy está como Colombia Mayor, mañana es Renta Ciudadana, ayer era Jóvenes en Acción, en fin, eso va cambiando. Pero bueno, en lo que tiene que ver con la transferencia por devolución del IVA, con la fórmula de la exención focalizada del IVA, desaparecería la necesidad de esa transferencia. Ahora, sobre las frases pero esto ya ni siquiera es frase, esto ya es un hecho. Imagínense que para la regla fiscal para que la entienda muy bien,
gira alrededor de una ancla, un piso de la deuda y un techo. La deuda no puede exceder de un porcentaje. Para que eso sea posible, se trazan objetivos de déficit fiscal máximo. Y para el año pasado, que por si era altísimo, el objetivo era el 5,7%, el ministro de Hacienda salió a decir lo siguiente: hay una norma que regula la regla fiscal, una ley que, por así decirlo, morigera la regla fiscal, puede no considerarse este componente para las transacciones de única vez. Que cuando se trata de una, o sea, es decir, una transacción, una operación que ocurre solo una vez, entonces puede no considerarse para el cálculo del déficit que estamos hablando. Y la transacción de única vez que dijo el gobierno fue la reducción de los recaudos tributarios. ¿Cómo va a ser eso una transacción de única vez? Eso va a título, pues, simplemente anecdótico, ¿no? Muchas gracias, doctores. Tenemos otra pregunta, esta vez de el doctor Alejandro Ibarra, socio de la firma Ibarra Rimon, aliada de Signature Legal Group. Alejandro, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias a los dos por esta charla tan enriquecedora. Yo creo que mi pregunta la han tocado tangencialmente, pero para ver su opinión completa al respecto es: ¿qué hacer con la fuga de capitales y qué medidas podemos tomar para que realmente los volvamos a traer y se queden en Colombia? País o seguridad jurídica o unos rendimientos mínimos a su inversión, y los encuentran inferiores a los que pueden tener otras jurisdicciones y otras plazas, como los mercados de origen de ellos más desarrollados. Entonces, para lo primero, para moderar la salida de capitales, una primera medida, una primera atmósfera tiene que crearse en términos de seguridad jurídica y de tranquilidad y de respeto al sector privado, que es al que a su turno ha llegado. Y esto está muy unido al caos que se ha creado en materia de energéticos y de política energética en el país. Porque gran parte de las inversiones extranjeras que llegan tienen que ver con el sector energético. Y en segundo lugar, pues tenemos que ser muy cuidadosos de respetar al Banco de la República, porque si el Banco de la República lo pretenden sojuzgar o avasallar, como están avasallando ahora la Corte Constitucional, por ejemplo, quiere decir que no va a haber un guardián de la moneda sana. Y si no hay un guardián de la moneda sana, se nos va a volver a disparar la inflación. Y si se dispara la inflación, los rendimientos relativos de las inversiones en Colombia van a ser inferiores a los que pueden ofrecer otras jurisdicciones y va a acentuarse la salida de capitales. Todo está unido, pero tiene que ser sobre la base, la solución para evitar que esa fuga se vuelva una estampida, el respeto al Estado de Derecho, el respeto al sector privado y el respeto a las instituciones. Gracias. Yo agregaría, Alejandro, Colombia es el último país en América Latina en competitividad fiscal. Si nosotros tenemos una tarifa del impuesto de renta para las sociedades del 35 y un impuesto al dividendo del 20, ¿quién va a invertir en Colombia? Pues las gentes prefieren mandar sus capitales al exterior y nadie va a querer traer los capitales a Colombia con esas tasas de tributación. Eso simplemente es así de claro, y esto no es dicho por mí, esto es dicho por la OCDE. Esta es la situación del país en este momento.
Por eso es que les digo que hay necesidad de echar mano del IVA, que es la salvación de la hacienda pública, y bajar la incidencia altísima que hoy tiene el impuesto sobre la renta en Colombia. ¿Cómo puede ser posible que solo en tarifa estatutaria, porque por muchas razones es mucho más alto, la tarifa del impuesto de renta para las compañías de petróleos puede llegar al 50%, 35% de tarifa general más 15% de sobretasa? Eso es inconcebible, puede llegar a ese nivel, fuera del impuesto a los dividendos. ¿Quién va a invertir en esas condiciones en Colombia? Pues obviamente los capitales se fugan y los que se fugaron no vuelven. Es urgente aquí incentivar la inversión desde el punto de vista de volver la tributación del impuesto sobre la renta moderada. Muchas gracias, doctores Restrepo y Plazas. Tenemos otra pregunta del doctor Jorge Torrado, socio de la firma Torrado, Angarita y Pinzón, aliada también de Signature Legal Group. Jorge, te doy la palabra. Muchísimas gracias, doctores Juan Camilo y Mauricio, por tan ilustrativo retrato de la situación fiscal y el panorama que nos espera. Y esto, más que una pregunta, era como la conclusión que me queda de todo lo que he oído, es que en lo que resta de este gobierno, poco o nada se va a hacer para reducir el gasto. Y lo digo por varias razones. Tuvimos el ministro de Hacienda que duró, el más joven que hemos tenido en la historia y el más que corto tiempo ha durado, y creo, según lo que dice la prensa, pues que no duró porque algo propuso en materia de recortar el gasto o al menos de posponerlo, lo cual parece que no fue del agrado del presidente de la República. Su reemplazo, el actual ministro de Hacienda, lo primero que dijo es que él no había sido nombrado para llevarle la contraria al presidente. Entonces, yo lo entendí como que él no iba a hacer nada para recortar el gasto. Y ya como tercer elemento, pues están los temas que ya tocó el doctor Juan Camilo, de las consultas populares, en donde cada consulta pues vale 700.000 o más millones de pesos. Entonces, mi conclusión es como que tenemos que resignarnos que en lo que resta del gobierno, poco o nada se haría para recortar el gasto. No sé qué opina usted. No sé si está prendido ahí, perdón. Sí, yo creo que esta reflexión de conclusión del doctor Jorge no está muy alejada de la realidad. Realmente, fuera de la iniciativa que mencioné también en un momento dado, de que ayer el presidente dijo que quería volver a subir la tasa de los dividendos, no hay ninguna propuesta concreta diferente de esa, inconveniente. El gobierno ha amagado, sin tener la lista, sin tenerla redactada, sin tenerla cuantificada, 3, 4 o 5 veces que va a presentar una reforma tributaria. Esa reforma tributaria no tiene la menor posibilidad de abrirse camino en el Congreso hoy en día, porque ni la tienen estudiada ni hay ánimo de concertación política como requiere una buena reforma tributaria. Y estamos montados en una precampaña ya electoral, una de cuyos pilares es el gasto de funcionamiento desbocado del gobierno, con los índices más altos de crecimiento de sus nóminas que según el DANE haya tenido el país en 30 años, tasas interanuales. Entonces, sí, no se ven posibilidades de que haya una cosa de fondo. Tampoco van a montar un recorte creíble de gasto. Se han limitado a decir titubeantemente que van a hacer aplazamientos, pero los aplazamientos no solucionan los problemas, los dilatan. Y estamos, lo que yo alguna vez llamé, montados en
en la filosofía en materia fiscal de Simón el Bohito, de don Rafael Pombo. Simón el Bohito, nos cuenta Rafael Pombo, una vez vio un montón de arena que atajaba el paso. Tontos, dijo el niño, abran otro hueco y la echan allí, la arena. Entonces vamos como Simón el Bohito abriendo huecos y tapando huecos. Hoy es con el anticipo de las retenciones, mañana con las medidas sobre Ecopetrol, tapando huecos para abrir otros huecos. Entonces, mientras no haya una decisión no de abrir un hueco para tapar otro, sino de tomar decisiones de fondo, vamos a seguir en este gobierno. No se ve realmente un deseo de tomar en menos de un año que queda, con un ambiente político enrarecido, ya metidos en consultas y en fechas electorales de diversa índole, un ambiente para tomar una decisión de fondo. Por eso va a quedar para que o el propio país, o el propio gobierno, los propios partidos en el próximo gobierno, o el mercado nos hagan el ajuste, que este gobierno no ha querido ni muestra querer resolver. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Nos quedan 2 preguntas en el público y por, digamos, temas de tiempo les pediría a cada uno la siguiente que le responda el doctor Plazas y la última del doctor Restrepo. Entonces, dice Ligia Elena Borrero Restrepo lo siguiente: yo quisiera insistir en que es la hora de los jueces. Me parece que hay que inducir una discusión con las Cortes en donde podamos hacer caer en cuenta que no estamos en momentos de normalidad y que ya hay que luchar por una pronta y cumplida justicia, que es la promesa que tenemos los ciudadanos frente a los poderes públicos. Si las Cortes no actúan a tiempo, los hechos desbordarán la justicia y no tendremos a ese muro de contención o tribunales de última instancia con que cuenta nuestra democracia. Igualmente, es hora de las IAS actúen con independencia de sus electores, las instituciones, supongo. Entonces, pues este es como un llamado que hace Ligia Elena Borrero. No sé qué comentarios quieran esgrimir al respecto. Gracias, Ligia Elena. Pues es un comentario, Ligia Elena, yo estoy de acuerdo. Evidentemente, las Cortes han de estar muy atentas a la situación que afronta el país, como lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo, estoy seguro, sin ningún tipo de politización en la estructura y el sentido de sus fallos. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sobre todo, tienen como un imperativo constitucional el llamado criterio de sostenibilidad fiscal, que las compromete, como a todos los funcionarios del Estado, a velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas del país. Claro que tienen ese compromiso. Yo debo decir que, para mencionar un caso, en el caso de la Corte Constitucional, en el fallo que declaró inexequible la deducibilidad de las regalías en el sector petrolero y carbonífero, la Corte en el propio fallo hizo un análisis de sostenibilidad fiscal. Y me pareció, lo digo, pues todos saben que yo fui demandante ahí también, pero ese fallo hace un análisis muy interesante en el que, lejos de decir que si se declararan, como declaró, inexequibles los gastos o deducciones por regalías, habría una catástrofe fiscal, lo que dijo fue justamente que la no deducibilidad de las regalías podría generar una catástrofe fiscal. Fíjense ustedes, por lo que eso significaría desde el punto de vista de la inversión en el sector petrolero,
las consecuencias en las regalías para las entidades subnacionales, en fin, de manera que yo comparto la apreciación de Ligelena, las altas cortes como el Banco de la República, que también lo ha hecho con tanto tino, con tanta seriedad. Todos tenemos que estar muy atentos a buscar que no se salga de madre este país en estas materias. Muchas gracias, doctor Plazas. La última pregunta la hace Claudia Dangón y pregunta: ¿qué tanto y de qué manera inciden las economías ilegales en las cifras negativas y positivas? Sin duda alguna influyen, doctora Claudia, pero no solo en la situación fiscal. Las economías ilegales están influyendo como un condicionamiento cada vez más avasallador de los problemas de orden público en Colombia. El hecho de que no haya podido prosperar ninguna de las 9 iniciativas de la paz total muestra que detrás de los intentos de diálogo y de búsqueda de la paz hay unos intereses superiores asociados al narcotráfico de quienes se están sentando a la mesa con el gobierno. La situación pues se está traduciendo en un colapso de todas las iniciativas de la paz total, que ahora la hemos visto además patéticamente reflejada con una fiscalía oscura en cuanto a la represión y la puesta a disposición de las autoridades asociadas a la repatriación de criminales requeridos por otros países, principalmente por Estados Unidos. Todo esto es en el fondo, una de las repercusiones de las economías ilegales, que tiene repercusiones fiscales en cuanto que altera la seguridad de los negocios y de la actividad económica, pero también que está poniendo en jaque a las fuerzas militares y a las fuerzas de seguridad del Estado, y eso me parece lo más preocupante. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Solo una cosita muy puntual para lo de Claudia, doctora Claudia, qué gusto. Pues es que los invito a que reflexionen con lo siguiente. Salen manifestaciones del gobierno, de las autoridades de Hacienda, en fin, diciendo que la presión tributaria en Colombia de solo el 19,7% justifica que sigan incrementando los impuestos y especialmente el impuesto de renta. Pero ocurre que no tienen en cuenta que la informalidad del país es del 55%. Por lo tanto, cuando hablamos del tema legal tributario en el país, debemos pensar que es el 45% el que está pagando el impuesto. Luego, con cálculos sencillos, si uno toma ese 19,7 sobre el 45%, estamos con niveles de presión del 44%, de manera que esos razonamientos de la presión tributaria del 19%, esos no son razonamientos acordes con nuestra realidad. También en ese aspecto es fundamental la labor de la Comisión de Racionalización que proponemos, porque uno de los puntos centrales en el que además se echa por completo de menos alguna medida en este periodo es el de lograr la formalidad. Muchas gracias, doctor Plazas. A los doctores Restrepo y Plazas Vega, muchísimas gracias por su participación. Ha sido muy enriquecedora esta charla y muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que este espacio y la información que les ha sido aportada por parte de nuestros conferencistas haya sido enriquecedora para todos ustedes. Para despedirnos los dejamos con el video de Signature Legal Group y esperamos verlos nuevamente en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos. En un mundo legal cada vez con mayores retos, 5 de las firmas boutique de abogados más importantes de Colombia deciden dar un paso transformador. Así nace Signature Legal Group, una alianza de talentos especializados, donde el conocimiento, la experiencia y la excelencia
se combinan para liderar distintas áreas de práctica, incluidas derecho penal económico, tributario, gestión patrimonial y familia, competencia, comercio exterior, laboral, fusiones y adquisiciones y mercado de capitales. Juntas ofrecen una propuesta de valor integral, con alto grado de especialización en el sector legal. En Signature Legal Group, nuestros clientes encuentran una experiencia de servicio personalizada y de la más alta confiabilidad, porque entendemos que cada reto necesita soluciones rigurosas, oportunas, pertinentes y efectivas. Hoy, le damos la bienvenida a Signature Legal Group.